El laberinto de la soledad es un libro publicado en 1950 por el escritor Octavio Paz. Está dividido en 8 capítulos. Habla sobre los pachucos. Los pachucos eran un tipo de pandilla o bandas que regulaban y conformaban a jóvenes mexicanos, y cada uno de ellos pues tenía un deseo común en el cual trataban de poder diferenciarse. Ellos luchaban por ser alguien de alguna manera porque no querían ser la otra persona más. El mexicano rechaza con lo que pretende ser, pero pues no logra aceptarse, o quizá nunca llegó a hacer eso. Nos habla de la religión que se convirtió entre nosotros, una cultura de antepasados donde se podía llegar a ser creyentes, contemplar el horror y ser optimistas, pero estar creyendo en los mitos y leyendas pues que contemplan y que se viven en la tristeza como identidad, por lo cual el pachuco pretendía imponer el miedo en búsqueda de la autohumillación de su voluntad de no ser. El siguiente capítulo nos habla sobre las máscaras mexicanas, en el cual nos hace referencia el uso de máscaras con una gran frecuencia de festividades y espectáculos dentro de una cultura mexicana. Pues para Octavio Paz, pues era para él un reflejo, una vergüenza y la hipocresía que tiene un mexicano que se muestra ante los demás y también en la gente. Nos menciona también que el carácter de un mexicano pues está muy relacionado con el machismo que existe ya después que todo la mujer lo ha abierto por naturaleza. Nos habla que la mujer mexicana es tratada y nos habla con actitudes nefastas y con una paráfrasis de ser mediocre. La mujer pues solamente era contemplada como un objeto, ni ella misma reconocía el valor que tenía. Y también tuvo unas relaciones femeninas, son frecuentes el picoteo, que son envidias, los chismes y los celos de pequeñas fertilidades. El tercer capítulo nos habla sobre el mexicano ante la muerte y sus indiferencias de la vida, por el cual el mexicano no solo postula la intransigencia de morir, sino de vivir con canciones, refranes y reflexiones. Este capítulo nos habla sobre la imagen femenina y que explora a través de nuestra historia, porque también representa la patria, que para el mexicano es una consecuencia muy suya, la que ha sentido heridos de la colonización, reforzando ese sentimiento de tristeza y dolor por las diversas normas que han dictado sobre nuestro país. Se habla también que año tras otro va dañando a la población a través de la desinformación, convirtiéndolos poco a poco en seres ignorantes, conformistas, controlados por la manipulación de su moral y valores. Sin embargo, el mexicano proyecta sus emociones mediante el lenguaje especial que ha construido para comunicarse con sus semejantes, los cuales vulgarmente llamamos groserías, que son más que nada, que forman expresión, palabras que no dicen nada al mismo tiempo, dicen todo. Explica de una de las madres citatis, nos quiere decir que te vas a la chingada, por lo cual eso trata de la madre. La palabra que ha dedicado a utilizar el mexicano es para depositar el dolor que siente por su vida en la patria, pero también el orgullo que siente de formar parte de ella. Se dice los diversos significados, pero ante todo el mexicano viene de ella y todo mexicano te podría mandar a ella. En el quinto capítulo nos habla de las características de nuestra historia, es donde llega la llegada de Cortés, la caída del Imperio Maya, seguido de la colonización en la inscripción de la religión, a lo que hoy el mexicano pasa también por los diversos días de la vida de Sor Juana, quien era una mujer con un conflicto adelantado a su tiempo y hacia su soledad en la incorporación de la soledad. En el sexto capítulo habla de la época de independencia y revolución, periodos de tiempo fuertes, dolorosos y confusos dentro de la historia mexicana. Esos elementos encaminan al país fronterizo, hiriendo una vez más a la patria mexicana, arrebatado parte de nuestras tierras. Los mexicanos se logran encontrar y entender en algún punto de revolución, tiene la necesidad de reconstruirse y que le quede bien claro quiénes son. No obstante, el gobierno llega una vez más a poner límites a este autodescubrimiento, volviendo a seguir reglas que lo devuelven a la simulación en la que está acostumbrado a vivir. En el séptimo capítulo
que refleja la Revolución de México y el surgimiento de intelectuales tras la Revolución, hasta que ciertas imágenes que para él representaba en lo que en su momento era la inteligencia mexicana, como Gauss y Alfonso Reyes. También critica en lo que se había convertido la educación socialista, progresista y libre de religión. No obstante, todo esto no empata con el gobierno liberal de México. En el capítulo 8 habla de su realidad actual y la analiza llegando a la conclusión de que la revolución vino a darle signo a México, le dio claridad a la nación, una identidad. No obstante, aun con todos estos cambios y evolución, el mexicano sigue con muchas dudas sobre sí mismo, ya que la forma en que se construye la sociedad mexicana. Por el momento, se muestra que la política no tiene muchas cosas claras. Octavio Paz, en lectura, nos indica que el autodescubrimiento nos sitúa en su aspecto poco a poco las características que nos hacen una nación desde donde se origina nuestra historia.